¿Qué tal? Muy buenas noches ante todos. El día de hoy les voy a enseñar a cómo utilizar de manera adecuada esta plantilla automática que he programado, que trata con el tema de cambio de sección de una columna estructural. Previamente establecemos los ejes de coordenada, ¿no? Dirección positiva en el eje X hacia la derecha y la dirección positiva del eje Y hacia arriba. Y este B de acá en el eje X representa el recorrido que va a hacer la sección en el eje X y el recorrido que va a hacer esa sección en el eje Y va a representar el H. ¿Listo? También debemos tener en cuenta esto de acá, que dice lo siguiente, que la variación de tal lado en su eje de la sección es directamente proporcional a la resistencia sísmica en ese eje, ¿no? De variación de lado. Entonces, miren, vamos a ver acá un ejemplo. Esto que sea la columna y yo quiero sacar la inercia en X de la base de la altura, el H. ¿Cuál es la fórmula? Para mi inercia en X cuando desea hallar, base por altura al cubo sobre 12. Listo. ¿Qué más? Este resultado de acá que me sale es la fuerza que tiene esa columna para resistir estos movimientos sísmicos que estoy ahorita cotando. ¿Ya? Y si yo lo quiero hacer más fuerte en ese sentido, voy a tener que elongar mi eje Y, bueno, o sea, que acá está mi eje Y, tengo que elongarlo en el eje Y, esa sección de acá, o este lado de acá, no se pinto de rojo, este lado de acá tengo que elongarlo en el eje y así lo hago más resistente, ¿no? Y aquí, por lo tanto, esta de acá, esta formulita de acá me va a salir mayor porque hay más resistencia, ¿no? Siempre en cuando este lado de acá sea elongado, ¿ya? Porque las fuerzas vienen así, ¿no? Las fuerzas sísmicas, en ese sentido, ya les dije. Ahí sigo. Listo. Por eso que acá dice que la variación de tal lado, en este caso este lado de acá que pinto de rojo, o hecho en zigzag, este, este garapato de rojo, esa variación, si es que varía, digamos, a más, ¿no? O sea, digamos, si es 40 centímetros esta parte de acá y lo hago variar, no sé, hasta que tenga 60 centímetros ya, entonces lo hago variar a más. Entonces, es directamente proporcional a que a la resistencia sísmica en ese eje de variación de lado, o sea que va a ser más fuerte en el eje Y, ¿no? Listo. Siempre en cuando elongue esta parte, ¿no? Más con respecto a su lado inicial que tiene. Bueno, esa es una consideración a tener en cuenta. Ya, entonces, a ver, vamos a hacer una parte acá que nos falta. Si tuviéramos esta columna rectangular y quiero hallar su inercia en Y, pues la fuerza sísmica en este caso va a actuar así, en este sentido. Ahí. Entonces, ¿qué nos hace elongar? Nos hace elongar esta parte de acá, ¿no? Un poquito más, tenemos que elongarlo. Ahí está, le elongamos. Ahí está, un poco más. Y listo, ¿no? Y se hace más resistente en el eje X. Ya, entonces, aquí cómo sería, si todo esto es B, todo esto de acá es H, la fórmula de la inercia en Y va a ser en este caso H por base al cubo sobre 12. ¿Ya? Ahí está. Acá fue h al cubo, acá es b al cubo. ¿Por qué acá es h al cubo? Porque justamente el eje X está, digamos, apuntando, esto de acá está apuntando al h.
Es por eso que está al cubo. Acá el eje Y, ahora hablando con respecto al eje Y, el eje Y ¿a quién apunta? Está apuntando a este lado, ¿verdad? Y este lado, ¿quién es? B. Por eso que B está al cubo acá en este caso. Listo. Este de acá tiene un resultado, que es digamos, la resistencia que tiene en el eje X, ¿no? Si lo elongo más esta sección en el eje X, por lo tanto, la inercia en Y va a ser también mayor, ¿ya? Bueno, es proporcional, ¿no? Bueno, continuando, aquí. Cabe recalcar acá que todas las celdas de color amarillo son editables a criterio de ustedes. El resto de celdas ya vienen configuradas así, que se van a mantener constantemente, digamos, inmóvil, ¿no? Y algunas celdas, salen de manera automática, según tus datos de entrada, ¿no? En conclusión, solamente las celdas amarillas, ustedes lo editan a su criterio de ustedes. Nada más. Seguimos. Digamos que en su predimensionamiento le salió una columna de 50 por 50. Ojo, esta plantilla solamente sirve para una columna cuadrangular, o sea que cuando nosotros deseemos llevar o hacer un cambio de sección de columna, o sea, tenemos que partir siempre de una columna cuadrangular. Ya, esa es la premisa o las reglas de esta plantilla. ¿Ya? Vamos a partir de una columna cuadrangular a llevarla a una sección transformada. Ya, esa es la regla o las bases de esta plantilla que ha sido programada por mi persona. Entonces partimos de una columna de 50 por 50. Ahí está. Acá está de 50 por 50. Ahí está. No, acá está 50 por 50, dice. Ahora, a ver, aquí vamos a poner que esto de acá no se vayan a confundir. Vamos a ponerle líneas continuas a esto de acá. Y discontinuas. Listo. Ya, ahí están. Esta línea de puntos suspensivos, ahí va a quedar programada la plantilla, tal como estoy dejándolo ahorita, ¿ya? Esta línea de puntos suspensivos representa la sección origen de 50 por 50, ¿ya? Entonces, yo lo quiero cambiar de sección, quiero ahorrarme este espacio, como ven acá, porque puede ir, digamos, alguna puerta o qué sé yo, ¿no? En el plano estructural o en arquitectura, ¿no? Para ser más específico. Quiero ir a una puerta ahí, no sé, de repente, ¿qué puede ir? No sé. Y eso depende de la mano del estructuralista con el arquitecto, ¿no? Cómo distribuyen sus espacios, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Queremos llevar de una columna de 50 por 50 a otra columna, ¿no? De este tipo de acá, para ahorrarnos este espacio de acá. Pero debo tener en cuenta que esta columna de 50 por 50 que me salió en el predimensionamiento tiene una inercia X como en Y. Los dos son iguales, su valor porque es una columna cuadrangular. Y esta inercia tiene que ser, eh, la inercia en X como en Y tiene que ser igual a la inercia en X acá para esta columna transformada. O sea que su inercia en X, para ser más claro de acá, tiene que ser igual a la inercia en X de esta columna transformada. La inercia en Y de esta columna origen tiene que ser igual a la inercia en Y a la columna transformada. ¿Ya? Son datos mínimos que se debe de cumplir para yo garantizar que ese cambio se está dando al 100% bien, pues, ¿no? Listo. Continuamos. Acá que dice, inercia en X, ya hace variar el lado en Y. Justamente está variando, ¿no? Miren, está creciendo el lado en Y. Ya les expliqué, ¿no? Acá en la parte de acá. Si lo quiero hacer variar en el eje X, ahí está, ¿ven? Ha crecido en eje X. Listo, y la inercia en Y. La inercia en Y representa la fuerza que va a generar
la sección, ¿no? En todo el eje X. Listo. Y nos ahorramos todo este espacio, ¿no? Mírenme. Este espacio de acá, nos ahorramos. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta inercia tiene que ser como mínimo, ya le dije ya hace un momento, tiene que ser como mínimo acá y acá tiene que estar replicado esta inercia aquí y aquí, como mínimo, para yo garantizar un cambio de sección al 100% adecuado. ¿Ya? Obviamente que esta plantilla tiene un pequeño margen de error que le he programado, ¿ya? Pequeñísimo, que este, es tolerable, se podría decir, ¿no? Pequeñísimo, que bien pequeñísimo el margen de error. Pero bueno, seguimos. Ahora se van a dar cuenta que el margen de error es bien pequeño. Acá se pinta de rojo de manera automática porque justamente esta inercia de acá es mayor a esta inercia de acá, ¿ya? En cambio, esta inercia de acá, que es premisa inicial de la columna origen cuadrangular, es menor que esto de acá. Acá sí cumple, ¿no? Pero esto de acá, con esto de acá no cumple, pues. Ya le dije que esto tiene que ser como mínimo acá y acá. Bueno, acá ya pasó, ya cumplió lo mínimo, porque esto de acá es mayor que el de acá. Pero el de acá todavía no cumple lo mínimo, ¿no? Lo mínimo es que sea esto. A ver, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aumentar acá 0,40 y de repente ya se pintó de verde, ¿no? Porque justamente ya cumple que esto de acá como mínimo está acá y acá. A ver, esto de acá es mayor que esto, cumple. Esto de acá es mayor que esto, también, ¿no? Entonces cumple, por eso es que se pintó de verde. Entonces yo estoy resguardando la seguridad, ¿no? Estructural. Entonces el cambio de sección se está dando perfectamente muy bien, ¿no? Eso es lo bueno. Entonces hay una seguridad. ¿Y cuánto de espacio me estoy ahorrando acá? Miren, en H, a ver, 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros. Pero quiero ahorrarme 20 centímetros, a ver. Le pongo 0,3. Ese pinto de rojo acá. Entonces acá le voy a poner, digamos, 2,10. A ver, no se pinta de verde. Ahí está, 2,20. Lo hago crecer en X, ¿no? Y listo. Me ahorro 20 centímetros acá en lleve, ¿no? Listo. Y me estoy ahorrando bien esos 20 centímetros porque justamente esta inercia de acá este, es menor a este y esta inercia es menor a esto. Bueno, en este caso son casi iguales, ¿no? Casi iguales. O sea que hay un pequeño margen de error. O sea que este de acá es un poquito mayor que este. Un pequeño margen de error. Pero ya redondeando, este es igual a esto, ¿no? Como mínimo le dije. Entonces, por eso que se pinta de verde. Pequeño margen de error, como le dije, que es tolerable, ¿no? No hay problema ahí. Y bueno, el cambio de sección estructural se da de manera adecuada ahí, ¿no? Acá está la leyenda, ¿no? Que dice acá la visión panorámica del cambio de secciones. Esta es la sección inicial de las líneas suspensivas y de las líneas continuas, ¿no? 100% continuas, es la sección transformada. ¿De cuánto? De 2 metros con 20 centímetros sobre el eje X, que es lo que recorre el B, y en H recorre 30 centímetros. Y la parte de su inercia respectiva de esta sección transformada, tanto como en X sin Y está acá, ¿no? También acá en la leyenda, es automático. Se cambia todo, ¿no? Según sus datos de entrada acá. Digamos que sea de 0,25. Quiero ahorrarme más espacio. Esta parte quiero ahorrarme más. Ahí está, ¿no? Pero ese pinto de rojo, o sea que acá tengo que elongar más, ¿no? 2,5 quizás, 2,6 de repente, 0,8, 3 metros, nada, 3,5, un poco, 3,8, nada, ya en 4 metros tiene que dar, ya listo, pero esto ya es algo incoherente, ¿no? En la vida real.
¿Se podría dar? Sí, tal vez. Ya, pero no es tan factible, ¿no? Hasta el momento no he visto que se da así, no, placas de ese tipo. Ya, entonces, aquí lo vamos a aumentar a 0,3 y acá 2 metros, 2,20 m lo vamos a bajar. Lo vamos a aumentar, que diga. Ahí está, en 2,20 m ya cumple, ¿no? Listo. ¿Qué hice acá? B calculado. O sea que este B de acá, criterio como mínimo es este valor de 0,6, pues, porque si le pongo 0,5 no da B. Este es el error que yo he programado. Se pone como mínimo el valor que está arriba de esta celda, o sea que 0,6 es el valor que va acá, como mínimo, para que de esa manera este valor de acá sea mayor a este valor. Pero este valor del lineal sin X no es mayor a este valor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Elongar esto de acá. Por eso que he puesto B a criterio. Le elongo hasta 2 metros hasta que me pinte en verde, ¿no? Acá. Cuando me pinte en verde esto de acá, porque estos dos datos son mayores a este dato. O como mínimo estos datos de acá son iguales a este dato. Entonces 2,20 m. Y ahí cumplió, se pintó de verde. Bacán. Y listo. Es así como es que funciona esta plantilla automática. Espero que les haya gustado mucho este video, el uso de esta plantilla automática que he programado. Y bueno, la persona que esté interesada en obtener esta plantilla me puede hacer saber en mis redes sociales y yo con mucho gusto le voy a compartir la plantilla. Espero que tengan una bonita noche y hasta un próximo video. Cuídense mucho.